Bueno, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte del curso de evangelismo. Como les dije, vamos a ver ahora quiénes deben evangelizar y cómo deben evangelizar. ¿Ok? En cuanto al primer punto, segundo, ya quedaron claros. Vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto se refiere a hombres y mujeres. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros creemos que ya las lenguas no siguen vigentes, cumplen su propósito. No tengo el tiempo para explicarlo, pero si ustedes tienen dudas, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y hay una clase que yo dicté sobre el don de lengua y explico desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento cuál era su propósito y por qué no están vigentes, y ahí pueden aclararlos. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero llevar acá? Todos estaban unánimes juntos. Descendió el Espíritu Santo sobre todos y luego que descendió el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Y si ustedes leen más adelante, ¿qué era lo que hablaban? Dicen que las maravillas de Dios y eran entendidas en el idioma de cada una de las personas que estaban allí en Pentecostés. Entonces tenemos ese orden. Todos, llenos del Espíritu Santo, hablaban. Y eso incluye a mujeres. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un cristiano, viene con un propósito. Y es que en ese cristiano en el que él vino a ser morada, dé a conocer su palabra. ¿Se dan cuenta de eso? Repito, el Espíritu Santo cuando viene a ser morada por medio de la fe, porque dice Pablo en Efesios que todo aquel que cree inmediatamente viene a él la morada del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a ser morada inmediatamente en la vida de alguien, lo hace con un propósito para que esa persona dé a conocer su palabra. Es lo que dice aquí en Hechos. Descendió en ellos el Espíritu Santo, inmediatamente hablaban las maravillas de Dios. O sea, no puede ser alguien en quien mora el Espíritu Santo y viva callado. Mira, alguien en quien Dios ha hecho morada tiene el deseo, el anhelo, la pasión, así como John Harper, así como Pablo, así como Pedro, así como Santiago, así como el mismo Jesús, de que las palabras de Dios sean dadas a conocer. Miren lo que Dios hace en Hechos capítulo 1. Entonces sabemos que sobre todos, hombres y mujeres, cristianos, quienes ya habían creído en Cristo, reposa el Espíritu de Dios y dan a conocer la palabra. Hechos 1, 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, hablando de Jesús antes de su ascensión, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían su duda en aspecto político, ellos estaban bajo un yugo y ellos querían saber si ya iba a terminar. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y luego que recibirán ese poder por el Espíritu Santo, ¿qué harán? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y añade Samaria, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Y créanme, para un judío que te digan, y ustedes van a llevar las nuevas de salvación a los samaritanos, esto era un choque, por eso lo añade allí. Entonces le dice, ustedes recibirán poder y ustedes van a ir a dar testimonio de mí. ¿Quiénes estaban en ese momento allí? Los apóstoles y los 70. Y la pregunta es, ¿los apóstoles y los 70 llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra? No, así es, no. Esa orden fue para todos los cristianos de todas las épocas. A pesar de que ellos allí eran los que estaban, ellos no lo hicieron. Era imposible. Vayamos ahora a Hechos 1 para ir ampliando mi idea. Hechos capítulo 8, versículo 1. Mire, han pasado varios años en que se constituye la iglesia, Cristo ha ascendido a los cielos, para que entiendan el contexto. Y parece que los cristianos estaban un poco cómodos. Bueno, ya somos salvos, ya habían creído como 3,000 en Hechos capítulo 2 por la predicación de Pedro.
etcétera. El evangelio se había esparcido, habíamos creído y parece que estaban todos cómodos. Pero Dios tiene la habilidad siempre de sacarnos de nuestra comodidad, ¿verdad? Y mire lo que pasa en Hechos 8:1, cuando la iglesia al parecer estaba un poco cómoda. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, y los únicos que no fueron esparcidos, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Qué es lo que hace Dios cuando la iglesia está un poco cómoda? ¡Boom! Persecución para dispersarlo. Dios siempre lo hace porque Él tiene un propósito mayor al que está en tu mente. Él quiere darse a conocer, no lo olvides. Él quiere darse a conocer. Los esparce a todos los que estaban reunidos, los envía para todos estos lugares, excepto los apóstoles. Ahora leamos Hechos 11:19, más adelante, sin olvidar lo que les acabo de decir. Hechos 11:19. Vamos a leer. Miren lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿se acuerdan? Miren lo que dice. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, el primer mártir, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea que se cumplió, Dios los esparce para que testifique. ¿Está muy cómodo? No, yo los voy a sacar de esa comodidad. Viene persecución, viene sufrimiento, los esparce y empiezan a testificar. Pero dice que solo hablaban el evangelio a los judíos. ¿Por qué solo a los judíos? Porque hasta ese momento ellos no entendían que el evangelio era también para los gentiles. Ese misterio que Pablo dice en Efesios capítulo 3, que estuvo oculto, de que la salvación era no solo para judíos, sino para gentiles. Como ellos no lo entendían con claridad hasta ese momento, acuérdense que el libro de los Hechos nos relata los primeros comienzos de la iglesia. Como ellos no estaban tan conscientes de eso todavía, ellos nada más llevaban el evangelio a los judíos y no a los gentiles. Pero miren lo que pasa en los versos 20 y 21 de Hechos 11. Versos 20 al 21 de Hechos 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no solo el evangelio y la predicación es para los pastores o para los apóstoles. Todos tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. Acuérdense que estamos respondiendo a la pregunta de quiénes. Todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. ¿Qué hicieron cuando fueron esparcidos? Predicaron el evangelio. No solo a judíos, sino a gentiles. Quiere decir que todos los cristianos en quienes mora el Espíritu de Dios están llamados a predicar el evangelio. Amén. Un hermano me llamó en los primeros días cuando se convocó lo del curso. Él me preguntaba cuáles eran los requisitos para entrar en el curso, y eso es normal. Uno quiere saber si hay algunos requisitos especiales o no. Y lo primero que yo le dije es que sea creyente. ¿Cómo un incrédulo puede predicarle a un incrédulo lo que él mismo no ha creído? ¿Y cómo le va a llamar a creer lo que yo no he creído? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y tú lo has creído? No, pero me han dicho que esto es bueno, créelo. Se requiere que sean creyentes en quienes mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la respuesta a quiénes deben predicar el evangelio, todos. Así que tú no seas de aquello que invita a alguien a la iglesia y le dice, te voy a poner a hablar con el pastor para que el pastor te predique el evangelio. No, tú predica el evangelio. No va a ser más eficaz que se lo predique yo a que se lo prediques tú. No hay un poder sobrenatural en mí como pastor en que si yo predico el evangelio lo va a creer más a que lo prediques tú. Acuérdense que la resistencia a la predicación del evangelio no es intelectual, es moral. Me resisto a ese mensaje que lidia con mi pecado. Así que todos estamos llamados a predicar el evangelio. Por otro lado, anoten esto allí, coloquen esto en sus notas. El evangelio que predicamos como individuos, el evangelio que predicamos como individuos, el evangelio que predicamos como individuos
debe ser respaldado con una comunidad de creyentes. Debe ser respaldado con una comunidad de creyentes. O sea, la iglesia local. El evangelio que predicamos como individuos debe ser respaldado con una comunidad de creyentes. O sea, la iglesia local. Yo no puedo andar por ahí que, bueno, yo predico el evangelio, pero tú perteneces a una iglesia local. No. Mira, aquí mismo en Venezuela hay un hombre que se llama a sí mismo misionero y ha plantado incluso algunas iglesias que se llaman a sí mismo sanas. Y tú le preguntas, yo siempre he preguntado, ¿y él, a qué iglesia pertenece? No, él no pertenece a ninguna iglesia. La tarea que Dios le encomendó a él fue de plantar iglesias. Y la gente casi que te lo dice con los ojos aguados. La tarea de él es levantar iglesias. Qué hermoso, pero no es bíblico. Pablo y Bernabé, Pablo, el apóstol Pablo, no fue a predicar el evangelio, sino hasta que fue enviado por una iglesia local. Dice que la iglesia oró por ellos y la iglesia los envió. Pablo y Bernabé, mi hermano, yo no sé quién le puede llegar aunque sea las uñas a Pablo. Y él fue enviado por una iglesia local. Así que esa idea del llanero solitario, de Clint Eastwood, de que siempre estamos solos, eso sáquensele de la mente. Una persona que ande por allí predicando el evangelio, por muy claro que lo esté predicando, si no está unido a una iglesia local, a una comunidad de creyentes, tal cual como Dios lo estableció, eso debe ser rechazado por ti y por mí. Por más bonito que luzca, tú y yo no estamos llamados a aplaudir lo que parezca bonito, sino lo que es bíblico. Por más que me duela aceptarlo o cambiarlo. Es lo que Dios diga, no lo que yo diga. Entonces, nosotros tenemos que entender a la luz de la Biblia que tanto los apóstoles, que todos los cristianos siempre iban a esparcir el evangelio enviados por una iglesia local. Siempre. Dios no pretende hacer nada fuera de su esposa, que es la iglesia. Lo peor es que esos andan predicando el evangelio, plantando iglesias cuando ellos mismos no pertenecen a una iglesia. Eso no es contradictorio. Eso es como lo que les dije hace rato del incrédulo llamando a creer a otro incrédulo el evangelio en el cual él no ha creído. Eso no tiene sentido. Dios le ha placido hacer todo a través de su iglesia. Vayamos a Juan 13:34. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Levanten su mano acá, ¿cuántos son miembros oficiales de nuestra iglesia? Levanten su mano. La mayoría. Ok. El ideal aquí es que el resto que se está incorporando, gracias a Dios, varios ya han manifestado que quieren ser miembros de nuestra iglesia, se puedan unir a nuestra iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Que los que no son miembros deben dejarse guiar en este trabajo por aquellos que sí lo son. Ese es el trabajo que vamos a hacer con este ministerio de reconciliación, de evangelismo. ¿Ok? Aquellos que no son miembros se deben apoyar a los que son miembros. Al momento que muchos de ustedes no se estén conduciendo de una manera adecuada, que no estén sirviendo en nuestra iglesia, formando parte de esta iglesia local, usted puede ser retirado de este ministerio de evangelismo y no debe haber ninguna molestia. ¿Ok? Porque esto tiene que hacerse en conjunto con la iglesia local. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha establecido. Obviamente nuestro deseo es que todos ustedes, que la mayoría ya han manifestado a ser miembros, varios ya van a entrar a la membresía, otros van a entrar a los cursos de membresía, puedan estar con nosotros y fortalecer esto y enseñarles a otros a amar la iglesia de Cristo. Amén. Juan 13:34, miren lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dios está diciendo aquí, Cristo, que en medio de este amor que nos mostramos en la comunidad de gracia, o sea, en la iglesia local, así es como el mundo puede conocer el evangelio, al vernos amarnos como iglesia, al ver ese evangelio en la vida de cada uno de los miembros cuando se aman. Acuérdense que Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es lo que hace nuevo este mandamiento si se había dado en el antiguo pacto? Lo que Cristo dice después, como yo los he amado. Ahora tenemos un modelo de ese amor, ahora tenemos un ejemplo de ese amor que antes no teníamos. Y eso refleja el evangelio.
Por eso es que debemos evangelizar en el contexto de una iglesia local. No queremos llaneros solitarios, no queremos un espíritu individualista, eso es antibíblico. Todo aquel que evangeliza debe formar parte de una iglesia local, rendir cuenta a esa iglesia local y servir en esa iglesia local. Amén. Entonces ya hemos respondido quiénes deben evangelizar. Creyentes en quienes mora el Espíritu de Dios, que dan a conocer la verdad de Dios y que lo hacen en un contexto de una iglesia local. Amén. Respondamos la última pregunta de este curso. ¿Cómo debemos evangelizar? Este es un punto crucial, sin anular lo importante de los otros 3 puntos. Como hemos visto, los otros 3 son importantes y necesarios y hacen parte de las convicciones de nuestra iglesia acerca del evangelismo. ¿Cómo debemos evangelizar? Y como dice el pastor Sugel, voy a decirles algo muy profundo. Número 1, lo primero que debemos hacer para evangelizar en el cómo es, debemos orar. Yo creo que eso es algo que todos lo entendemos. Debemos orar antes de evangelizar y después de evangelizar. Tenemos que orar por esas almas en quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Hermanos, evangelizar es una tarea, vamos a decirlo así, fácil en el sentido de que no llevamos un mensaje complejo y que nosotros mismos ya hemos creído en ese mensaje y amamos ese mensaje. Pero las complicaciones de esto es que predicamos a hombres y mujeres que tienen un problema moral, un problema del corazón que se resiste a ese mensaje. Eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Esto no es que tú vas a llegar como vender un producto, mira, yo voy a llegar, no. El evangelio no es un producto. No, el evangelio es el único mensaje de salvación y aquel que rechaza ese mensaje está perdido. Esto no es algo opcional, esta es la única opción. No es que tienes 3, a ver, dame otra opción y si no creo el evangelio, ¿qué otro plan tengo? Esto no es como un producto, bueno, tienes este, es otra presentación, es más económico, tiene menos miligramos, si no este, no, ese no es el evangelio es la única opción que tiene el hombre para ser salvo y reconciliarse con Dios. Entonces debemos orar. Vayamos a Romanos 10:1. Dejemos que la Biblia hable. Romanos 10, versículo 1. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1, un pasaje sumamente interesante. Si lo leen completo, tanto el 10 hasta el final, el 12 que termina el indicativo. Dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, o sea, por sus hermanos judíos, es para salvación. Pablo dice, el anhelo que yo tengo en el corazón, lo primero que debe pasar en nosotros para orar por esas personas es estar conscientes de que están perdidos. Es estar conscientes que si esas personas a quien le van a predicar el evangelio, que si mueren hoy, van a estar en el lugar más terrible del mundo. Esas personas se van a dar cuenta de que su enfermedad no era lo peor, sino su condición delante de Dios. Entonces todo debe empezar en tu corazón. Pero no puedes quedarte en la angustia. Yo tengo un problema con los cristianos que se quedan solo en la angustia. Como si no tuvieran a un Dios de refugio. Como si no tuvieran un Dios a donde ir, donde refugiarse y hallar esperanza. No, nunca se queden en la angustia. El salmista decía, en el día que temo, no se quedaba en el miedo, en ti confío. Entonces, Pablo dice, yo tengo un anhelo en mi corazón. Y lo pasa, y mi oración a Dios es de Israel, es para salvación. Es para que sean salvados. Por eso, tú tienes que meterte en tu corazón a esas personas que están perdidas. A esas personas que están desesperanzadas. A esas personas que están postradas en una cama con dolor, pero que su mayor problema es su condición delante de Dios. ¿De qué les sirve entrar sanos al infierno? Yo prefiero que entren con una tuberculosis al cielo, porque al momento que pisen la ciudad celestial, eso les será sanado por completo. No conocerán más el dolor. Gracias, mamá. No conocerán más eso. Anulará toda enfermedad. El doctor Steve Baird es un consejero por excelencia. Y él tiene un niño, ya tiene mucho tiempo de edad, ya tiene como 28 años tendrá él. Y este niño nació con varios problemas.
en su salud, tiene serios problemas cerebrales, incluso no tiene la vista, no ve. Y Steve Byers dice, la identidad de mi hijo no está en que él es ciego. La identidad de mi hijo está en que él es cristiano. Porque a pesar de su problema, él confesó a Cristo. Y él dice, ¿saben cuál es la esperanza? Es que mi hijo nunca ha visto. Pero apenas él pisa el cielo, él va a ver por primera vez. Y ¿saben qué? Qué bueno que cuando tú abres los ojos por primera vez, vas a ver lo más hermoso, lo más bello del mundo. Es allí donde se acabará. Sus manos no son de la mejor condición, pero ahí serán restaurados por completo. Toda dolencia, todo dolor, todo problema muscular, cerebral, todo desaparecerá. Por eso debemos procurar que los hombres crean en Cristo, porque en el cielo todo eso cesará. De nada nos sirve, por eso hay un problema cuando la iglesia de Cristo solo obra, Señor, sánalo, 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 sánalo. Hermano, tomen 20, 15, es más, 10 oraciones. Traten de encontrar 10 oraciones en las cartas, en las epístolas. 10 oraciones que tengan que ver solo con salud. A ver cuántas van a encontrar. Yo se los he dicho, Pablo le dice a Timoteo por su dolor de estómago, toma un poco de vino y ya. Hay cosas que solo requieren un medicamento, un té. Por Epafrodito, y yo no dudo que ellos oren por los enfermos, nosotros oramos por los enfermos. Pero, mis hermanos, qué maravilloso es ver cuando ustedes escudriñan las oraciones de nuestros hermanos en la Biblia, todo era por asuntos espirituales, que crezcan en el conocimiento de Cristo, que lleguen a la salvación que es en Cristo Jesús, que se aparten de toda maldad. Todas las cosas tienen que ver con lo eterno. Nosotros tenemos que cambiar nuestras oraciones, mejorarlas, estar preocupados más por la eternidad. A veces tenemos una vista muy corta y solo oramos por aquellas cosas que se quedan aquí en esta tierra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Qué maravilloso es que esas personas que tienen problemas de salud crean en Cristo, que cuando mueran se encuentren en el paraíso y se den cuenta, miren hacia su cuerpo, un cuerpo glorificado, porque Dios no solo pretende glorificar y restaurar por completo nuestro espíritu, también nuestro cuerpo, y se vean sin nada. Y no solo eso, en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios, adorando a Dios por la eternidad, en el lugar donde la felicidad será completa y donde el dolor no existirá jamás. Es eso lo que debemos anhelar por los hombres y mujeres que les predicamos. Es eso. Por eso debemos orar por ello, porque hay esperanza. Por eso es que Pablo dice que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que ha de venir. No se pueden comparar. Es único, hermanos. Es único. En segundo lugar, yo les voy a decir algo otra vez muy profundo, muy profundo. Debemos usar la Biblia. Eso es lo segundo que debemos hacer en el cómo debemos evangelizar. En primer lugar, debemos orar antes de evangelizar, después de evangelizar. En segundo lugar, debemos usar la Biblia. Hermanos, evangelizar no es repetir como loros una cadena de versículos. Y les digo esto porque ustedes pueden llegar a estas personas que le van a evangelizar. Bueno, mala noticia, nueva noticia. Mira, la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados, así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? Y después llegan, hermano, ¿cómo está? ¿Qué hizo ayer? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es predicar el Evangelio. O decir, mira, Juan 1 dice esto, Romanos 3 dice aquello, Filipenses 3 dice esto, Repetir como loros una cadena de versículos no es evangelizar. No olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta los tuétanos de los huesos. Yo quiero que ustedes, hermanos míos que están aquí, crean en el poder de la palabra de Dios. Que la gente vea que ustedes aman la palabra de Dios, porque hay una diferencia entre tus palabras y las mías. Mis palabras no transforman, las de Dios sí. Y esas son las que tenemos que poner delante de nosotros cada mañana. Miren, ustedes leen Génesis 1 y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Caos. Y luego empezamos a ver a Dios decir, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y al final del capítulo 1 del Génesis dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. ¿Ven la diferencia en cómo comenzó a cómo terminó? Pero ¿qué transformó el caos en orden? La palabra de Dios. Hermanos míos, la palabra de Dios tiene el poder de transformar el caos en orden. Matrimonios en caos, la palabra de Dios tiene el poder de transformarlo. Vidas en caos, es la palabra de Dios. El problema es que nuestros matrimonios y vidas nunca salen del caos porque no nos estamos exponiendo correctamente a la palabra de Dios.
Por eso nosotros tenemos que creer en el poder de la palabra y exponerla a quienes le predicamos. Nosotros tenemos que citarla, la Biblia, cuando evangelizamos, para decirle al pecador que no son nuestras propias palabras. Mira, es Dios quien dice que no hay justo ni un uno. Mira, es la Biblia que dice que la paga del pecado es muerte. Es la Biblia la que dice que Jesucristo vino a morir por tus pecados. Esa es la Biblia. Oh, y esa palabra que tú estés ahí tiene el poder de traer luz a los hombres, de resplandecer a aquel que está en oscuridad. Tienes que creer en el poder de la palabra, hermanos. Tienes que creerlo. Por eso la van a citar cuando evangelicen. Vayan con textos concisos que entren entre la mala noticia y la buena noticia para que el pecador vea que no son tus propias palabras, sino es que es Dios quien lo dice. Amén. 3. Debemos ser claros al exponer el mensaje del evangelio. 3. Acuérdense que estamos en cómo evangelizar. 3. Debemos ser claros al exponer el mensaje del evangelio. Tenemos que hablar de tal manera que el pecador nos entienda lo que le estamos diciendo. Mire, dice el pastor Sugel que a veces hablamos en nuestro lenguaje cristianés, que a veces el incrédulo no lo entiende. Imagínate, nos está escuchando un incrédulo que dice, mira, fulano estaba en la iglesia y se fue para el mundo. ¿Cómo entenderá eso un incrédulo? Se fue para el mundo. ¿Será que no estaba viviendo en este planeta? ¿Será que nosotros estamos en un universo aparte? Nosotros estamos en Marte, exacto, está desaparecido. Y se fue al mundo, a la tierra, y nosotros no estamos en la tierra. ¿Qué será con eso? No, porque ustedes son unos impíos. ¿Impíos? Yo me acuerdo que mi papá creyó recientemente, hace como 1 año, 2 años. Y entre las discusiones que tenía con mi mamá, él, a veces le salí y le predicaba y eso. Y mi mamá un día me dice, Plinio, tu papá se la pasa hablándome de la Biblia, diciéndome esto y aquello. Pero yo te puedo hacer una pregunta. Tú dime, ¿qué es impío? Me dice ella, impío. Yo, ¿cómo será impío? Sí, que es impío porque tu papá me dice que yo soy una impía. ¿Qué es? Yo le digo, primero y principal, usó palabras fuertes. Fíjate, entonces muchas veces usamos palabras en nuestro lenguaje cristianés y creemos que el inconverso tiene que entenderla. Por ejemplo, hay una palabra clave en el Evangelio. Y está en Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y tú le dices al impío mientras le está predicando el Evangelio, si crees en Cristo serás justificado. ¿Cómo entiende el inconverso la palabra justificar? Justificarse, excusarse por algo. Pero no es lo mismo que la Biblia entiende por justificar. Justificación es un término legal, un término forense en la Biblia, que habla de ser declarados justos delante de la justicia de Dios por la justicia de otro, que es lo que se conoce la doble imputación, que el pastor Rubén le explicaba hace unos domingos. ¿Qué es la doble imputación? Aquí está el pecador y aquí está Jesús. Mis pecados le fueron imputados a la cuenta de Cristo. Por eso Él fue tratado como si hubiese vivido mi vida. Y la justicia de Cristo, o sea, su obediencia, su santidad, me fue imputada a mí, a mi cuenta. ¿Ok? Legalmente. Eso sucedió legalmente, la justicia divina. Tal. Y ahora yo soy tratado por Dios como si hubiese vivido la vida de Cristo. Eso se llama doble imputación. Entonces, pero si tú le dices al inconverso, tienes que ser justificado solamente por la fe. Él piensa, ¿justificado? ¿Justificación? Tienen que ser claros en el mensaje. No vayan con su lenguaje cristianés a predicarle a los inconversos. Háganlo de una manera clara, hermano. Clara. Es una manera de explicarles el evangelio. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos nosotros ser claros para que el pecador entienda su condición, pero también debemos ser claros cuando hablamos del pecado y de la cruz. Por eso le digo, no solo mira, la Biblia dice que estás destituido de la gloria de Dios. No, explíquenle, sean claros cuando hablen sobre el pecado. Y qué bueno que esto esté grabado, porque si ustedes evangelizan mal, yo tengo aquí la constancia de que se los expliqué bien. Y sean claros con respecto a la cruz. ¿Qué significa que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Por qué por Él puedo ser salvo y no por otros? Bueno, yo debo explicarles también que Cristo es Dios. La Biblia dice que el que confiesa que Jesús es el Señor, Dios será salvo.
Tengo que ser claro en todo eso. Nunca diga, nunca, invita a Cristo a entrar en tu corazón. Ni repite conmigo esta oración. Jamás. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque eso no aparece en la Biblia. Usted no ve nunca a Jesús diciéndole al joven rico o a Nicodemo, te invito a entrar, invítame a entrar en tu corazón, Nicodemo. Invítame a entrar en tu corazón, joven rico. Eso no aparece en la Biblia. Nosotros no encontramos a Pedro en Hechos 2, luego que predica ese mensaje del Evangelio tan fuerte, la gente le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo pueden leer en Hechos 2. Y Pedro le dice, repitan conmigo esta oración. ¿Saben qué dice Pedro? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Saben qué dice Marcos capítulo 1? Dice que Cristo fue predicando el Evangelio del reino diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio. Pablo le dice a aquellos hombres en el Areópago, Dios ha demandado a todo hombre que se arrepientan de sus pecados. Lo que tú tienes que decirles es que se arrepientan y crean. No tienes que inventarte una oración. No, eso es falso, eso no concuerda con la Biblia. No hay ni un solo ejemplo de Pedro, de Pablo, diciéndole a la gente, repitan conmigo esta oración y serán salvos. Nunca. Nunca vemos a Cristo diciéndole a un incrédulo, invítame a entrar en tu corazón. Nunca, eso no existe, por eso no lo haga. Amén. Muy bien. Amén. Eso es normalmente lo que creemos, pero el hecho de que nos los hayan enseñado así no quiere decir que sea correcto. ¿No? Y era lo que yo también lo hice muchas veces. De hecho, y no es precisamente ese el Evangelio, porque a veces creemos también, predicar el Evangelio no es decirle a la gente, Dios te ama. No. Eso no es predicar el Evangelio. Ajá. Una vez le prediqué, Cristo te ama. Desde que estoy oyendo que Cristo me ama y yo no hace nada por mí. Eso le dijo. Bueno, esas son pruebas que lo que hacemos realmente es poner más engaños sobre las personas. Miren, en una ocasión yo venía en un autobús acá y venía un homosexual a mi lado y venía otra persona a mi lado que era evangélico. Y yo lo veo en todo el camino, el evangélico mira al homosexual, como queriendo decir algo. Y cuando ya la camioneta llegó a Petare, que el homosexual se está bajando, de paso a espaldas de él le dice, Cristo te ama. Y no le dijo más nada. Yo estoy seguro que ese hermano llegó a la iglesia y dice, le prediqué hoy, hermanos, a un homosexual. ¡Ah, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cuánta valentía del hermano! No, lo que le dijo Cristo le ama. Eso no es. Acuérdense que la buena noticia debe ir tomada de la mano de la mala noticia. Y la buena noticia no solamente dice Cristo te ama. Te dice por qué Cristo dio su vida y fue asesinado por tus pecados, por tus maldades. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Al final dejamos la pregunta para yo terminar acá. Entonces, el punto es, cuando vemos en la Biblia la predicación, ¿qué encontramos? Aquí el punto es, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos en la Biblia? Es eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas acciones porque eso no es predicar el Evangelio. Eso es una actitud simplista. Cristo te ama. ¿Saben qué refleja esa palabra? Que aunque es verdad, está incompleta. Yo tengo que explicar por qué me ama, cómo me amó, por qué me amó. ¿Qué hice yo que Él me tuvo que mostrar su amor? Está incompleta. Y a veces refleja miedo al evangelizar. Porque es más fácil decir Cristo te ama que lo que yo les acabo de decir al principio que hay que evangelizar. Es mucho más fácil. Así yo puedo ir todo el tiempo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Uy, evangelicé como 20 hoy, llegué cansada. Aunque esa es una realidad, está incompleta. En cuarto lugar, debemos provocar que las personas reaccionen sobre lo que estamos diciendo. Reaccionen sobre lo que estamos diciendo. Debemos provocar que las personas reaccionen sobre lo que estamos diciendo. Acompáñenme a Mateo 21:32. Mateo 21:32. Estamos terminando. Mateo 21:32.
Vamos a leer desde el 33, Mateo 21, 33. Mateo capítulo 1, verso 33 dice, este es Jesús con una parábola, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hablando de sí mismo, Jesús. Entonces, Cristo le está diciendo esto para provocar una reacción acerca de lo que está diciendo. Y mira lo que hace Cristo en el verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esa pregunta genera una reacción, como la que les decía de este ministerio que evangeliza. Y ahora, ¿tú crees que te vas al cielo o al infierno? Hay que provocar una reacción. Lo que estoy haciendo yo acá es diferente. Yo estoy predicándolo a ustedes y ustedes no interactúan, sino al final para yo poder esparcir la clase. Pero cuando usted evangeliza, no. Tiene que haber una interacción con el pecador. Interacción. Y miren lo que pasa en el 45 de Mateo 21. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Se dan cuenta? La reacción que provocó Jesús, eso es lo que ustedes deben provocar. Cuando debemos provocar una reacción, no es un monólogo. Ustedes deben interactuar con el pecador. Pregúntale, por ejemplo, ¿a ti no te molesta que los malhechores se salgan con la suya? ¿O que los delincuentes se salgan con la suya? ¿A ti no te molesta? Claro que sí, claro que me molestan tantas injusticias. ¿Y qué tú crees que pasará contigo cuando te presentes en el tribunal de Dios, luego de haber también transgredido su ley? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que Dios va a dejar que te salgan con la tuya? Es una manera de generar reacciones. ¿Sí me entienden? Entonces piensen en eso y de esa manera podemos evangelizar. Quinto y último consejo de cómo evangelizar. Quinto y último. Al evangelizar debemos usar la iglesia. Al evangelizar debemos usar la iglesia. Hermanos, invitar a la gente a la iglesia no es predicar el evangelio. ¿Escucharon eso? Aunque debemos invitarla, como vamos a ver, invitarla no es predicar el evangelio. Porque mucha gente, ¿saben qué era lo que pasaba en la iglesia primitiva? La gente que ya venía a formar parte de la iglesia eran los que ya se les había predicado. ¿Sí me entienden? Nosotros vemos en el libro de los Hechos 3 tipos de evangelismo. ¿Por qué los quiero nombrar? Porque a veces creemos que evangelizar es solo ir a una plaza y tomar un megáfono. No, nosotros tenemos en el libro de los Hechos evangelismo personal, de una a una persona como Felipe y el etíope. ¿Entienden lo que lees? Eso es evangelismo. Tenemos también el evangelismo a la familia, como el carcelero de Filipos y Pablo predicándole a toda la familia del carcelero. Y tenemos el evangelio a masas, como lo vemos en Hechos 2. Esos 3 tipos de evangelismo son bíblicos. Tú y yo deberíamos estar en uno de esos 3 o en los 3. ¿Sí me entiendes? Pero nunca podemos estar sin evangelizar. Nunca. ¿Ok? Pero ¿cuál es el punto? El hecho de que yo invite a alguien que venga no quiere decir que yo esté evangelizando. Qué bueno que a la persona que yo invité a la iglesia, que yo traje el domingo, ya yo le prediqué el evangelio. Así debe ser. Por eso dice que los que creían eran salvos y se unían a la iglesia. Ese es el orden. Entonces, invita a personas, predícales el evangelio, pero primero predícales y luego invítales. ¿De qué nos sirve personas que estén viniendo al local, pero no estén siendo evangelizadas por ti? Te estás perdiendo el privilegio de llevar la buena noticia de salvación. No te pierdas este privilegio. Qué maravilloso es cuando vemos a alguien que se salvó y decir, Dios me dio el privilegio de predicarle a ellos. Amén. Hermano, evangelizar, como les dije, no es invitar a las personas de la iglesia, pero es recomendable que las invitemos a venir a la iglesia. ¿Por qué? Para que escuchen e interactúen con el pueblo de Dios. Para que quiten esos prejuicios que tienen de la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, ay, yo no pensé que era así.
Yo me imaginaba eso que yo estoy acostumbrado a ver en otras iglesias, la gritería, el desorden, la gente no habla, se van. Por eso invítalos para que vean cómo el evangelio funciona en medio de nosotros. ¿Se acuerdan lo de Juan 13? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué la gente conocerá que somos hijos tuyos? ¿En qué la gente conocerá que el evangelio nos ha transformado? En que se amen unos a otros. ¿Y dónde pasa eso? En la comunidad de gracia, quiere decir en la iglesia de Cristo. Por eso los invitamos para que vean cómo el evangelio funciona, que vean cómo el evangelio opera en la vida de las personas. Amén. Hemos terminado hasta ahora, hemos respondido qué es el evangelio, qué es evangelizar, quiénes deben evangelizar y cómo evangelizar. Yo espero que este curso nos bendiga y que el testimonio de nuestros hermanos en la Biblia, el testimonio de Jesús, el testimonio de John Harper, todos esos testimonios nos motiven a decir a los hombres, ¿eres tú salvo? No, prediquemos el evangelio. Que las buenas nuevas de salvación sean dadas a conocer en Venezuela y en cada lugar donde Dios nos ponga, con un individuo, con una familia o con las masas. Pero siempre abran sus bocas para proclamar el mensaje de salvación. Amén.